Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Leeremos los versos 1 al 20. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, los versos 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más que a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, la palabra eficaz, palabra poderosa, palabra de verdad. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo dé corazones sensibles a tu palabra, a tu mensaje, corazones, Señor, que se dispongan a escuchar, recibir, arrepentirse y seguir a Jesucristo. En tus manos ponemos este momento, Padre,
y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El capítulo 4 del Evangelio de San Marcos es uno de los dos capítulos de este Evangelio en donde se concentran las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Es decir, si usted lee atentamente el Evangelio de Marcos, verá que la mayor parte del material de lo que hay en el Evangelio de Marcos tiene que ver con las acciones de Jesús, las actividades de Jesús, las obras de Jesús, no tanto con sus enseñanzas. Solamente hay dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, que concentran, por así decirlo, las enseñanzas de Jesús en este lugar. Así que uno de ellos es el capítulo 4. Y en el capítulo 4 nos encontramos con una serie de parábolas. Las parábolas son narraciones, relatos tomados de la vida cotidiana, de la vida real, con el propósito de ilustrar alguna verdad espiritual. En los evangelios hay por lo menos unas 60 parábolas. La mayoría de ellas se encuentran en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Lucas. Solamente unas pocas de ellas se hallan en el Evangelio de Marcos y ninguna en el Evangelio de San Juan. Así que esta parábola que tenemos acá es tal vez una de las más conocidas del relato evangélico, probablemente como posiblemente ocurrió siempre cuando Jesús narraba una parábola. Posiblemente Jesús había tantas veces contemplado a los agricultores sembrando y cosechando, y tomando la experiencia de estos hombres narra la parábola que hemos leído, la parábola que acabamos de leer, que cuenta de un sembrador, de un agricultor que siembra la semilla. Una parte cae en un terreno duro y se queda superficial, las aves la comen. Otra parte cae en un terreno arcilloso. En muchos lugares en Palestina la tierra es un poco arcillosa, entonces hay ciertos niveles de pequeñas rocas que están debajo de la superficie, y entonces la semilla no puede profundizar en su raíz. Otra parte cae entre la maleza, los espinos, y la última parte que cae en el buen terreno. Lo interesante de esta parábola, así como de algunas otras, es que el Señor Jesucristo no nos deja a nosotros en la oscuridad en cuanto a la interpretación de la parábola. Es decir, como ocurre en otros casos en donde Jesús solo narra la parábola para que nosotros la interpretemos o la entendamos, en este caso el Señor Jesucristo nos da la interpretación de la parábola. Y básicamente la interpretación de la parábola tiene que ver con la manera como nosotros escuchamos el Evangelio, cómo oímos la palabra de Dios. El evangelista Lucas dice que la semilla que se menciona en el pasaje es la palabra de Dios. Así que lo que está diciendo el Señor tiene que ver con cuál es nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios, cómo oímos la palabra de Dios. Básicamente, en este pasaje Jesús dice que hay por lo menos 4 tipos de oyentes, 4 tipos de personas al escuchar la palabra de Dios. Y en este día vamos a mirar ¿cuáles son esos 4 tipos? Vamos a volver sobre esa interpretación del Señor Jesucristo. En el día de hoy quizás usted al escuchar el mensaje pudiera identificar en qué punto se encuentra usted, qué clase de oyente es usted,
cuál de los 4 tipos de oyentes que aparecen en este pasaje se encuentra usted, y la oración nuestra, y ha de ser la oración suya también, que hoy usted se convierta en este 4º último tipo de oyente que Jesús señala en este pasaje. Así que veamos cuáles son nuestros oyentes, cuáles son estos 4 tipos de oyentes que aparecen en este pasaje. El primero es lo que podríamos nosotros llamar el oyente indiferente. Jesús dice que una parte de la semilla cayó en el terreno. Verso 4 dice: al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Ahora, a veces los agricultores en Palestina hacían trazos, pero obviamente habían lugares por donde ellos tenían que caminar para poder lanzar la semilla, y por supuesto por donde ellos caminaban por lo general se endurecía el terreno, así que al caer la semilla queda en la superficie y las aves del cielo vienen y se comen la semilla. Jesús dice en la interpretación de la parábola, en el versículo 15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Una verdadera tragedia. El oyente indiferente, aquel que escucha el mensaje del Señor, aquel que oye hablar del Evangelio de Jesucristo, aquel que escucha la apelación de la palabra de Dios a arrepentirse de sus pecados, a volverse hacia Dios, y sin embargo la oye como quien oye llover. En otras palabras, escucha la palabra como si no la oyera. Percibe, por supuesto, los sonidos de las voces o entiende las señas del tipo de lenguaje de señas. Pero la idea aquí es que a pesar de que la entiende o la puede percibir con sus oídos, permanece completamente indiferente al mensaje del Señor. Oye una y otra vez la palabra de Dios, escucha una y otra vez el mensaje del Evangelio, oye una y otra vez el llamado del Señor, pero no hace caso, cierra sus oídos, cierra su corazón, permanece indiferente a la palabra de Dios. Y la tragedia de esto es que el evangelista Lucas, cuando usted compara la parábola con lo que dice Jesús en Lucas, dice que Satanás toma la palabra y la quita para que la gente, escuche bien lo que dice Lucas, para que la gente no crea y se salve. Es decir, el enemigo de las almas, Satanás, la serpiente antigua que dice la Biblia, está al acecho para quitar la palabra de Dios, para que la gente no responda como debo responder a la palabra de Dios. Esa es la razón por la que mucha gente permanece indiferente, permanece con una mentalidad bloqueada, cerrada, una mente que no le da cabida al Señor y a su palabra, porque Satanás está trabajando en ese corazón para que esa persona no crea y por lo tanto no sea salva. Dice la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, escuche bien lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, pero si nuestro evangelio, escuche bien esto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden,
está encubierto, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo que dice la Biblia, escucha bien, es que el Dios de este siglo, si hay gente, si usted es alguien que para quien el evangelio permanece encubierto, si usted es alguien para quien el evangelio de Jesucristo está fuera de su vida, fuera de su corazón, esa tragedia ocurre porque el Dios de este siglo, Satanás, dice la Biblia, ha endurecido su corazón. El Dios de este siglo ha oscurecido su entendimiento. El Dios de este siglo ha llenado de otras vanidades el corazón y la mente suya. El Dios de este siglo ha confundido su pensamiento y sus emociones. El Dios de este siglo ha bloqueado esa palabra para que no le llegue al corazón y de esa manera usted pueda llegar a ser salvo. En el día de hoy, no sé si esa es tu condición. No sé si tú eres alguien que has estado escuchando y oyendo el evangelio sin haber respondido a la palabra de Dios. En el día de hoy, allí en tu corazón, clama al Señor. Pídele al Señor que te liberte de la oscuridad de las tinieblas. Porque la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, dice la Biblia, Colosenses capítulo 1, en un versículo que me gusta mucho y que cito continuamente, Colosenses capítulo 1, en el versículo 13 dice la Biblia que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el día de hoy pídele al Señor que te liberte de la oscuridad en la que te encuentras. Pídele al Señor que quebrante esa pared de tu corazón. Pídele al Señor que, como dice la Biblia en el profeta Ezequiel, te dé un corazón de carne y quite el corazón de piedra. Pídele al Señor que, como dice Jeremías capítulo 24 versículo 7, que el Señor te dé un corazón para que lo conozcas a Él. Para que no seas un oyente indiferente de la palabra de Dios. Pero además, volvemos a Marcos capítulo 4, pero además, si bien la primera clase de oyente es el oyente indiferente, la segunda es el oyente superficial. Lea conmigo el pasaje. Jesús dice, leemos el texto. Jesús dice en el verso número 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y el Señor dice entonces, verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No tienen raíz, dice el pasaje, dice Jesús, no tienen raíz. En los terrenos de Palestina había debajo de la capa de tierra de algunos terrenos, había una piedra caliza. Una piedra caliza. Entonces, el terreno parecía un buen terreno, estaba la tierra encima
y cuando el agricultor tiraba la semilla, esa tierra hacía brotar la plantita, pero la piedra caliza no permitía que la raíz siguiera profundizando, se quedaba en la superficie y por lo tanto cuando llegaba el sol se secaba la planta y no daba el fruto. Jesús dice, estos son, dice el Señor, los que fueron sembrados en pedregales. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, o por causa de la palabra, luego tropiezan. El Evangelio de Jesucristo, escúchame bien, es, y eso es lo que significa la palabra, el Evangelio de Jesucristo es buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo es buenas nuevas. En un mundo donde abundan las malas noticias, el Evangelio de Jesucristo es buenas noticias. Jesucristo ha venido a darnos buenas noticias de salvación, buenas noticias de vida eterna. Pero esas buenas noticias de salvación y de vida eterna están acompañadas de un llamamiento al arrepentimiento. Las buenas noticias de la salvación están acompañadas del llamado para que nosotros, al recibir la palabra, reconozcamos nuestros pecados, nos rindamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jesús habla de esta realidad en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Jesús está diciendo que esa buena noticia de salvación está acompañada de un llamado al arrepentimiento, de un llamado a la negación de nosotros mismos. Está acompañada de un llamado a morir a nuestros egoísmos, a nuestro yo, a cargar la cruz, que significa morir a nosotros mismos para rendir nuestra vida a Jesucristo. Cuando mucha gente oye esto, no le gusta mucho el sonido de ese mensaje. Muchas veces nosotros fuimos en compañía de nuestros queridos hermanos, hermano Carlos Basora y hermana Inés y muchísimos otros hermanos, hermana Carola, etcétera. Hemos ido a las casas cuando estábamos entrenando en evangelismo explosivo, se llamaba entonces, ahora se llama, porque lo de explosivo está un poquito problemático en el día de hoy. Seguro, claro. Imagínese usted, evangelismo explosivo. Bueno, pues ahora se llama evangelismo eficaz. Está muy bueno. Bueno, y íbamos a las casas, y todavía debemos de seguir yendo, ¿verdad? A las casas, y la pregunta final de evangelismo explosivo, evangelismo eficaz, es: ¿le gustaría a usted recibir el regalo de la vida eterna? ¿Y a quién no le gusta recibir un regalo? Y ciertamente, hermano, la vida eterna es un regalo. Y todo el mundo decía que sí, que le gustaría recibir el regalo de la vida eterna. Pero después que le explicábamos que el regalo consiste además en arrepentirse de sus pecados, entregar su vida a Jesucristo, entonces como que lo pensaban dos veces. Y si no decían ninguna otra cosa, nunca jamás volvíamos a verlos. No lo volvíamos a ver jamás en el templo ni en ningún lugar, porque les gustaba la idea del regalo, pero no les gustaba la idea del arrepentimiento, del llamado, de la entrega a Jesucristo. Y dice la Biblia que mucha gente escucha el evangelio con esa actitud superficial. Les encanta la realización,
les encanta todo este tipo de oferta, les encanta todo este evangelio que solamente habla del amor de Dios, pero se olvidan el llamado al arrepentimiento. Jesús dice que muchas de estas personas que hacen una decisión superficial cuando enfrentan la demanda del evangelio, cuando enfrentan el hostigamiento de aquellos que no conocen a Cristo, cuando enfrentan la prueba, cuando enfrentan la tentación, cuando enfrentan los problemas, entonces se apartan. Son, dice Jesús, de corta duración. No tienen profundidad. En otras palabras, no han tenido realmente una experiencia personal con Jesucristo. No sé si en el día de hoy estamos hablando a alguien que en el pasado había hecho una profesión de fe superficial, que tal vez en nuestra iglesia o en alguna otra iglesia respondió el llamamiento con mucha alegría, pero luego no volvimos a verlo jamás, luego se apartó, luego se fue. En el día de hoy, Dios está reiterándote el llamado. Dios está volviéndote a hablar a tu corazón y te está diciendo que ahora, que hoy es el tiempo del verdadero encuentro con Jesucristo, de la verdadera entrega a Jesucristo, de la verdadera experiencia de salvación. No siga siendo usted un creyente superficial. En el día de hoy, abrácese de Jesucristo. Abrácese de la gracia de Dios. Pero además del creyente o el oyente indiferente y del oyente superficial, la Biblia muestra que hay otro tipo de oyente. Jesús dice que hay otro tipo un tercer tipo de oyente. Es el oyente distraído. Note el pasaje. Vamos a volver a Marcos capítulo 4. Otra parte, versículo 7. Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. En el verso 18 Jesús dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús le habló en una ocasión a unos hombres que querían seguirle, según decían ellos, querían seguir a Jesús. En el Evangelio de San Lucas hay uno que le dijo incluso: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y él le dijo: Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre, que estaba gordo y colorado. No se estaba muriendo. Él quería esperar que se muriera su papá. Sí, porque en Santo Domingo estar gordo y colorado es estar en salud. Las cosas van, los criterios han cambiado, por supuesto, en el día de hoy. Pero si alguien le decía antes en Santo Domingo: wow, pero tú sí estás gordo, eso es un elogio, ¿verdad? Claro que en el día de hoy la sociedad ha cambiado y bueno, está bien. Pero este señor estaba en salud. Estaba bien, pero él quería que primero, él tenía otras cosas más importantes que hacer primero. Y luego dice la Escritura que otro le dice: Señor, te seguiré, pero deja que primero me despida de mi familia. Y Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí no se trata de que Jesús estuviese en contra de los lazos familiares, ni de la despedida familiar, ni de el cumplir con los deberes de la familia. Aquí se trata de que esta gente estaba poniendo otras prioridades encima
de la prioridad del reino de Dios. Jesús advierte en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Jesús advierte a la gente para que entienda que la prioridad de la vida nuestra tiene que ser el reino de Dios y su justicia. El Señor dice en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es verdad que tenemos necesidades materiales, es cierto. Decía alguien cuando escuchaba el versículo: no solo de pan vivirá el hombre, decía alguien, pero tampoco sin él. En otras palabras, obviamente necesitamos del pan de cada día. Jesús decía: oren, Padre nuestro, danos el pan de cada día. La palabra exhorta a los hombres a trabajar, a laborar, exhorta a los hombres a sostenerse a sí mismos, sostener a su familia, tener lo suficiente para darle a los demás. Es decir, tenemos necesidades materiales y debemos de procurar satisfacerlas. De ninguna manera la palabra de Dios promueve la vagancia. La palabra de Dios promueve la responsabilidad, la vida responsable. Y como creyentes somos llamados a ser responsables de las cosas que Dios nos ha dado en este mundo y procurar sostener nuestras vidas adecuadamente y nuestras familias. El hombre tiene muchas necesidades. Los psicólogos hablan de muchísimas necesidades que no solamente tienen que ver con necesidades materiales, sino aquellas necesidades que tienen que ver con las emociones, con el pensamiento, con la realización de la vida. Y mucha gente escucha la palabra de Dios, oye el Evangelio, pero se enfoca en buscar primeramente la satisfacción de estas necesidades. Escucha el mensaje de la palabra de Dios, pero enfoca su prioridad no en Jesucristo, no en el Evangelio, no en la palabra, no en la salvación, sino en otras cosas. Porque hay mucha gente que piensa que la acumulación de cosas satisfará el corazón, y no es así. Usted puede acumular cosas y comprar cosas y tener cosas, pero esas cosas no van a llenar su corazón. Hay gente que tiene una adicción a la compra, a comprar, y compran un vestido. Bueno, no sé por qué usé un ejemplo femenino, ¿no? Y compran otro y otro más, y tienen una colección que no se han puesto ni se van a poner. Porque están adictos o adictas a comprar, y esto es válido para hombres y mujeres realmente. Porque el problema no es el vestido. El problema es el vacío del corazón. Y mucha gente piensa que comprándose esta ropa o comprándose este carro del año o de esta marca o vistiéndose de esta manera o comprando una propiedad no sé dónde, va a llenar el vacío del corazón. Pero el vacío del corazón no se llena con eso. Tenemos ejemplos y ejemplos y ejemplos de gente aparentemente exitosa en los asuntos de este mundo, exitosa en la fama, en la fortuna, en el dinero, en las mujeres, en cuantas cosas, que sin embargo ha terminado de manera trágica porque el vacío del corazón no se llena con cosas. Y mucha gente se concentra solamente en esto. Solamente en esto.
están distraídos. Y todavía más. Jesús dice, mire usted lo que dice Jesús, que los que oyen la palabra y fueron sembrados entre espinos, la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, porque es muy fácil ser engañados por el sueño americano. Es muy fácil. Obviamente, si usted está en este país, lo está porque probablemente no podía satisfacer las necesidades más elementales de su vida física. Un presidente dominicano, de cuyo nombre no quiero acordarme, que tuvo la ocurrencia de decir, en ese tiempo yo vivía en República Dominicana, que tuvo la ocurrencia de decir cuando le preguntaron por qué razón hay tanta gente que emigra de República Dominicana. Por cierto, las cadenas noticiosas se han concentrado en este país, en el otro país, y en aquellos que llegaban a Miami por barco, no sé qué, pero no se concentran en los cientos y miles de dominicanos que perdieron la vida en el canal de la Mona. Miles de dominicanos que han perdido la vida tratando de alcanzar, llegar a Puerto Rico para poder tener una vida decente, porque los gobiernos que hemos tenido en nuestros países han impedido que la población común tenga ese tipo de vida. Y este presidente decía que cuando le preguntaron que por qué había tanta migración dominicana, y hay mucha migración dominicana, somos un país con 10 millones de habitantes y quizás, qué sé yo, más de 1 millón de migrantes afuera del país. Y él dijo, este señor presidente, que se religió varias veces, por cierto, él dijo que es que el dominicano es aventurero y le gusta la aventura. Dijo el presidente. Ustedes y yo sabemos que no es así. Ustedes y yo sabemos que la gente está en este país no por gusto, ni porque es aventurero, ni porque le gusta, no por otras razones, ¿verdad? Porque en su país de origen no le permitieron las aves de rapiña, no le han permitido. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces sabemos que sí, que hay necesidades, que hay que cubrirlas, es verdad. Pero muy fácilmente podemos ser engañados, podemos ser confundidos, podemos ser seducidos por el brillo, el oro, el falso oro, el oropel de este mundo, creyendo que ahí está la meta de la vida. La meta de la vida no está ahí. La meta de la vida está en otro lugar. El evangelista Lucas añade una frase a esta frase de Jesús cuando en la parábola, en esta parte de la parábola, el evangelista Lucas añade una pequeña frase. Dice, la que cayó entre espinos, Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son, escuche bien, los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Tengo que ganarme la vida, tengo que trabajar, tengo que hacer. Las riquezas, la meta es tener esto, tener lo otro, pero dice también, y los placeres de la vida. Mucha gente escucha la palabra, pero su dedicación a los vicios de esta tierra, su dedicación a lo que la Biblia llama aquí los placeres de este mundo, que por lo general son aquellas cosas ilegítimas, aquellas cosas que procuramos satisfacer de manera ilegítima, como el sexo antes de casarse o fuera del matrimonio, o conductas sexuales desviadas, o adicciones
al alcohol, a las drogas, que están envueltas en ese mundo, escuchan la palabra, pero esa palabra es ahogada por su dedicación a esas cosas. No sé si tú eres un caso como ese, pero quiero decirte que ni el dinero, ni las propiedades, ni los placeres van a satisfacer tu alma. En estos días hablaba con alguien que me decía precisamente eso. Me decía que había buscado el evangelio porque tenía un vacío en el corazón. Me decía la persona, no es que yo estaba deprimida ni mucho menos, pero había un vacío en mi corazón que no se podía llenar con nada. Solamente hay una fórmula para llenar ese vacío del corazón, y esa fórmula es Jesucristo el Señor. Él ha dicho en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No busques donde no hay. No busques en las cisternas que están vacías. Busca en aquel que es el agua de la vida. Aquel que ha dicho que cuando bebas de esa agua no tendrás sed jamás, sino que esa agua será una fuente que salte para vida eterna. Tu corazón será satisfecho, tu alma será llena de la gracia de Dios cuando entregues tu vida a Jesucristo el Señor. Y justamente, regresamos a Marcos 4, justamente el último tipo de oyente es ese. Jesús dice, concluyendo la parábola, Jesús dice, pero otra parte cayó, verso 8, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por cada semilla sembrada se produjo abundante fruto. Y Jesús dice en la interpretación que él mismo hace de la parábola, en el verso número 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El oyente receptivo, aquel que dice Jesús, oye la palabra, aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que oye el mensaje del evangelio, aquel que escucha hablar de Jesucristo y escucha hablar de la verdad y escucha que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aquel que oye que solo Cristo te puede libertar de tus cadenas. Aquel que escucha que solo Cristo puede satisfacer tu corazón y tu alma. Aquel que oye que solo Cristo puede poner luz en tu alma. Donde ahora hay oscuridad, Cristo puede ponerte luz en el corazón. Aquel que oye que Cristo es aquel que puede darle sentido y propósito a la vida. Porque hay tanta gente que tiene vidas sin sentido, sin propósito. Aquel que oye que Cristo le puede dar el propósito y el sentido a la vida. Aquel que escucha, escúchame bien, que Jesucristo puede transformar el corazón. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escucha lo que dice, todas son hechas nuevas. Es el Señor, escucha bien, es el Señor el que transforma el corazón. Es el Señor el que cambia la vida. Es el Señor
el que nos hace nacer de nuevo. Y lo he dicho tantas veces y lo repito hasta la saciedad. La vida cristiana no se trata de tú haciendo un esfuerzo por llevar, entre comillas, la religión como te han enseñado y como me habían enseñado a mí también. La vida cristiana no es eso. Escúchame bien. La vida cristiana, ¿sabes qué es? Cristo en tu corazón. Y cuando Cristo está en tu corazón, escúchame bien, cuando Cristo está en tu corazón, Cristo te perdona, Cristo te salva, Cristo te transforma, Cristo te hace una nueva persona. El Señor lo hace, lo ha hecho. Yo tengo testimonio no solamente personal mío, pero el testimonio de tantos hermanos, tantas personas, cientos y cientos y miles de personas que en circunstancias totalmente diferentes, en experiencias completamente distintas, cuando clamaron a Jesucristo, cuando le pidieron perdón al Señor Jesucristo, fueron transformados, fueron libertados, fueron salvados. Pero hay que oír la palabra, porque la fe viene por oír la palabra. Y hay que recibir la palabra. Es interesante que el texto dice eso, ¿no? Los que oyen la palabra y la reciben. Ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de San Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la gente escuchó el llamado del Señor, cuando oyó el llamado del Señor, cuando oyó la palabra del Señor, dice la Biblia, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Necesitas recibir la palabra. Y recibir la palabra es recibir a Jesucristo en el corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice el Señor Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. Si alguno oye mi voz, y en este día nuestra oración es que tú estés oyendo no la voz del predicador, no la voz del Señor en tu corazón, llamándote al arrepentimiento, llamándote a la fe en Jesucristo, llamándote en el día de hoy a entregarle a Jesús tu vida, a poner tu fe, no en nosotros, no en una iglesia, no en un hombre, a poner tu fe en Jesucristo, el único Señor y Salvador. En el día de hoy, sé tú un oyente receptivo. Alguien que ciertamente dice: sí, Señor. No se trata de mi poder, no se trata de tu poder, se trata del poder de Jesús. Y simplemente, si en el día de hoy tú le dices a Cristo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Si tú lo crees de corazón, Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Escúchame bien, no te estoy predicando una religión. No sé eso es lo que estoy predicando. Estoy predicándote a Cristo. A Cristo. Usted puede ser el hombre más religioso, la mujer más religiosa del mundo, pentecostal, católico, bautista, metodista, no importa, e irse directo
a la eterna condenación. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo el Señor. En el día de hoy te invito en el nombre de Jesús. Entrégale tu vida a Jesucristo. Recíbelo hoy en este día como tu Señor y tu Salvador.